El nido del cuco. Che, no somos nada, pero... No somos No nada. somos nada, pero vos conocías a esta... No, me dijeron que era rumana. ¿Por qué estamos en un velorio de Me una hicieron rumana? me hizo pasar una señora Era del barrio. muy parecida a China Zorrilla. Me hizo pasar y me dijo que me quede acá para hacer número. Porque necesitaba que haya pagan? gente. Llorones. No. Yo vine a traer una corona y no solamente no me pagó, sino que me dijo que pase a hacer un poco de número. Me hace acordar una película que vi cuando tenía 10 años, Sí. que se llama Esperando la carroza. ¿Y por qué vimos con nuestros compañeros de la primaria Esperando la carroza? Porque ¿Por qué? se filmó casi en la puerta del mismo barrio donde hacíamos la primaria, en el barrio de Versalles. Mire usted, o sea, participó ¿Qué te pasa? indirectamente en la Perdón, película. ¿qué te pasó? No sabía qué decirle. No puedo arrancar ahí. No pude Nicolino arrancar. Roche. Sí. Sí. Lo que pasa es que se emocionó porque hablé de la infancia, Sí. etcétera. Y Es la nostalgia. lo que pasa en la película Esperando la carroza 1. Bueno, ¿La qué? Bueno, Esperando la carroza son las 10:30 de Ese la es el noche. karma, Pascolini. porque Pergolini. todo vuelve, sí. Alguien le dijo Esperando la Pergolini, carroza te 1 hace es falta. muy diferente a Esperando la carroza 2, que es un bodrio, no tiene Una nada que ver. porquería. Es peor que el Padrino 3 en relación al Padrino 2. No, la verdad que no. Es que tiene mucho que ver con la historia familiar de cada uno de los que Sí, estábamos ahí total. viendo Esperando la carroza en VHS en esa época, en 1986, más o menos 1985, en el barrio de Versalles. ¿Por qué? Una de las cuestiones muy interesantes de Esperando la carroza tiene que ver con la mentira del sujeto. Ajá. ¿Qué significa la mentira Del del sujeto? sujeto. La mentira del sujeto. El sujeto... Ya parezco Biondini. Sí, Biondini. Biondini, como- El Sí, bigote, porque el estamos bigote como lo confunde. amenazando. Es un El, tono el amenazador. sujeto se constituye en gran parte gracias a que miente. Gracias a la mentira es que hay sujeto. ¿Por qué? ¿Quién dice? ¿Por qué? dice Biondini, eso? sí, Biondini, Nietzsche porque también. leyó en una época Lacan. Después se abrió para otro lado. Muy Se distinto. fue para Alemania. Muy Se distinto. fue a la derecha. Bien, ¿por qué? Porque en la medida que hay mentira, es que hay verdad. En la medida que hay verdad, hay mentira. No puede haber mentira sin una referencia a algo que no lo fuese. Sí. No puede haber verdad en referencia a algo que no lo fuese. Es decir, que la mentira se instituye Son- en un fondo de verdad y la verdad se instituye en un fondo de mentira. Es como si yo te dijese, agarrá eso que está ¿Qué cosa? ahí encima. Ah, Ah, bueno. Encima ¿Del significa qué? que hay algo abajo y abajo significa que hay algo encima. Es decir, existe algo en referencia a que otra cosa. hay un par dialéctico que se le opone. No vamos a empezar a hablar de Sí, Hegel por acá, favor, No, 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 meta por con, no favor. meta. No la aburramos dialéctica a la marxista a y la todo eso. audiencia. Pero bueno, tiene que ver con eso. Entonces, hay mentira cuando hay verdad. Y por eso me interesó mucho la hipocresía, es decir, la mentira de Esperando la carroza. Esperando la carroza empieza con no empieza, pero hay una escena del inicio de Esperando la carroza que me hizo acordar a la carta robada. Estamos robando, hablando de carta robada con Edgar Allan Poe. ¿Cómo ¿Por le qué? robamos? Porque entra el personaje de Nora, que lo hace Betiana Sí. Blum, muy bien. Sí. Muy bien el personaje. Una Mujeres, genia. sí, sí. Una genia total. Impresionante, impresionante. Y ella es la amante de Sergio, Sí. el marido Un capo también. del personaje que hace China Zorrilla, Sí. ¿no? Sergio, No se trajo el. No se trajo la Justicia grilla divina. técnica, la guía No. técnica no se trajo de la no, película. acá está, acá hay un enano que me alcanza papeles. Acá hay un enano que me alcanza Ok, papeles. ok. Bueno, entonces, son amantes, Betiana Blum, Sí. es decir, Nora, Y Sergio. con Sergio, que no me acuerdo el nombre del actor. Y ella entra a la casa y delante de todos, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo está después de tanto tiempo mi amante? Dice mi amante delante de todos. Ujú. Y todos los que están ahí Y nadie se da cuenta. no registran que es verdad lo que está diciendo. Entonces, esta es una de las cuestiones muy interesantes que trabaja Edgar Allan Poe en La carta robada. Que Juan es Manuel Tenuta. el tipo, Juan Manuel Tenuta, el que le roba la carta a la reina, en la carta robada, la pone a la carta Sí. delante de la vista de todos, sabiendo que, especialmente la policía, es tan bruta que no, Que no se se va a va a dar dar cuenta. cuenta que es tan evidente donde está la carta que no lo va a poder percibir. Entonces, delante de todos, Nora le dice cómo anda mi amante preferido. Bueno, esta es una cuestión que es el eje de toda la película, que es la hipocresía.
Pero a medida que la Película película va va transcurriendo. mostrando todas las cuestiones de la hipocresía, ¿qué está mostrando? Todas las cuestiones de la verdad. Al mostrar la hipocresía, muestra la verdad. La verdad acerca de que, por ejemplo, el personaje de Luis Brandoni, Que es el mismo. que es Brandoni, Que Luis Es el Brandoni, mismo, hace sí, Luis porque a Brandoni. Brandoni- Hace del dijeron- mismo. No, es que el Hace director, del Improvisó, mismo, sí. el improvisó director toda le la dijo, película. hacé de vos. Sí, claro. Le dijo, como dice Iorio, viste que hay una Sí, canción que sí, dice, sí. sé vos, No simula. vos. sé vos, no más. No más. Bueno, Así de simple. es así de simple. Y yo digo que también es medio facho encima. ¿sí? A Iorio lo llamaron. Lo llamaron para... Y como no entró Iorio, entró Brandoni. Pero iban a ser el mismo personaje. Y en un momento, claro, con la cresta. Claro, En la sí, cresta de era la más ola. facho. En la época hermética, Sí. sí. La hija de China Zorrilla, vamos a decir China Zorrilla, porque todo el mundo ya la conoce. Que también la es una película, tenuta. que es una tenuta, le dice, pero si vos trabajás para la pesada, por eso A la tenés mierda. tanta plata. Y todos se quedan Y lo callados. dice delante de todos. Otra vez, la verdad no está en las profundidades. La verdad no está en alguna especie de sótano mental donde hay que ir a buscarla. Es muy interesante eso sino que dice. que la verdad está en la Ahí. superficie. La verdad es dicha, es más, es dicha permanentemente, y como es dicha permanentemente, por eso muchas veces no se la puede leer, no se la puede escuchar. Y se hace un silencio sepulcral que es más parecido con el que sucede cuando hablo yo en un programa de radio. Sí. Que se hace un silencio, se quedan mirando como, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando con esto? Sí. Y nadie dice nada. Entonces, En todo el velorio no hay tanto silencio como en esa escena. como en esa escena, no se hace un silencio, Brandoni hace el mismo gesto que hace ahora cuando le preguntan de política. Es el mismo. Es más, creo que lo aprendió de esa época, ¿no? Sí, sí. Le Como quedó que el cliché. le Se quedó en el cliché, personaje. Se quedó en el personaje. ¿Stalinski o Grotowski? Que decía que vos tenés Claro. que hacer de vos. ¿Viste ¿no? cuando Te esa tenés frase que- dice te comió con personaje? Te comió Y bueno, el es lo que le personaje. pasó a él. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, Como a Paul Pliegue. es un ejemplo más de cómo la verdad está siendo dicha en la superficie. Hay un señor que no voy a decir quién, porque lo menciono bastante, que habla de la cinta de Moebius. La cinta de Bueno, Moebius Sí, mejor en el... es un recorrido donde parece que vos vas caminando por la cinta de Moebius y parece que vas por abajo y por arriba. Pero cuando haces un corte por la mitad de la cinta de Moebius, Siempre vas por te das cuenta la misma que es siempre en la superficie por donde recorrió esa hormiga que iba por debajo y por arriba. Es siempre en la misma superficie. Entonces, Esperando la carroza, la película, excelente, del director, no me alcanzó el enano todavía el nombre, porque tengo gente que me alcanza cosas, pero todavía no llegó. Sí, sí, está bien. Mostró la verdad dicha a diestra y siniestra de manera obscena en su carácter de ocultación. Cuanto más decís algo, menos se nota. Alejandro Doria es el Otra es Alejandro Doria, sí, lo que tengo diciendo. vino al enano. En otro momento, el personaje de Susana, Susana es quien tenía total. viviendo a mamá Cora en claro. su casa, Sí. ¿no? Y estaba repodrida de tener viviendo esa señora porque le generaba todo tipo de problemas, ¿no? Gastrointestinales, ataques de pánico, Sí, de salud mental, fobias, todo, sí. fobias, todo tipo de Y cosas. tenía un bebé además. Tenía un bebé que en un momento lo dejó solo al bebé. No se supo terrible. más nada de la No se película. supo más nada en la película. Mejor ni Bien. preguntemos. Claro, falleció, ¿no? Después se supo. Pobre Mónica. El humor negro de Bueno, Paco y en un momento se encuentran enfrente del colegio en el que yo iba, porque hay una escena en una plaza. Se filmó ahí. Esa plaza está enfrente de... A nadie le Ya lo- importa esto. Nada, y ya No, lo no. contaste un montón de Además veces. ya lo conté. Bueno, y le dice, yo sé que vos sos... No se lo dice de esta manera, pero dice, yo sé que vos sos la amante de Sergio. Claro. ¿No? Yo te vi Y salir ya- una mueblada. Y ella se pone un De poco una nerviosa. mueblada, le dice. Empieza a Amueblada. trastabillar, ¿no? Se le van los tacos, qué sé yo, se cae y le dice, no, pero vos no podés decir que porque viste una pareja saliendo de un hotel y empieza a dar una descripción, Sí, que con era la una capa descripción negra, con una que le capa dio negra. ella, ¿no? En un principio. Dice, Pero después yo no le hablé de suma, capa negra. claro, pero después le suma la capa negra. Y ella le dijo, no, pero yo en la descripción que di de la pareja que salía del hotel, en un momento di cuenta de que la mujer salía con una capa negra. No, bueno, es una manera de decir, no, es una manera de decir No, la no. verdad. Es cierto. Y se acuerda, tenías ella se una acuerda, capa claro, negra. es cierto. Bueno,
esta es una cuestión que tiene que ver con la metonimia. La metonimia es buenísima, ¿sí? La metonimia es, hay un elemento que aislado no significa nada, pero que está en relación a todo lo demás y relaciona de manera tan clara, tan lúcida el resto, ese solo elemento, que por sí solo te puede dar la oportunidad de alcanzar una verdad. Es como decir, bueno, vos querés decir hay 3 barcos, y decís hay 3 velas. Las velas son parte del barco. No hace falta dar cuenta de todo. Con decir una partecita, ya con esa partecita enumerás la totalidad. Bueno, con la capa negra ya estaba enumerando la totalidad de toda una historia, que era una historia que conocía hacía 2 años, la que la estaba denunciando, hace 2 años que sé que ustedes dos son amantes. Entonces, eso es lo que me interesa, que la verdad no hace falta buscarla en ninguna profundidad, sino que es dicha de manera obscena, repetitiva, y que además la verdad se dice por medio de la mentira, porque todo el tiempo son actos hipócritas. Por ejemplo, en un momento había que ponerse triste porque se suponía que había muerto Mamá Cora. Sí. Se suponía. Entonces, el personaje de China Zorrilla y el personaje de Betiana Blum, en el medio de toda esta cuestión, dicen, pará, y ponen las dos una cara triste frente a la cámara, como diciendo, vamos a avisar que hay que ponerse triste. Pero qué tragedia. Le sale la Qué voz. bien lo dice. Le Sí, sale le la sale voz. igual. Le Es sale- uruguaya la producción. Por ahí es China Zorrilla. Por ahí es. Por ahí es. Bien. Bueno, en esa mentira está expresada la verdad de la hipocresía de las dos. Mostrando lo hipócrita que eran, estaba mostrando la verdad de su hipocresía y la verdad de lo que sostenían con esa hipocresía. ¿Qué era lo que sostenían en esa hipocresía? La infidelidad y la infelicidad de sus relaciones, de su matrimonio. Me está haciendo un gesto como diciendo, habla bien, la concha de tu madre. Justo ibas a tropezar. Habla bien, la puta que te parió. Claro, Sí. entonces, esa hipocresía mostraba una verdad, que era la verdad de que no eran felices en su familia. Y que también no sentían nada por el otro. Nadie sentía nada por el otro. A todo el mundo le chupaba un huevo el otro. No había un mínimo de lazo de solidaridad. Los únicos que tenían algún tipo de solidaridad eran los que tenían viviendo a su vieja en su casa. Claro. ¿No? Que si bien la mujer estaba podrida tener viviendo la viejita, al mismo tiempo la quería. De hecho, cuando parece que muere, los únicos que se ponen mal son ellos dos. El resto, Brandoni, por ejemplo, ¿qué hace? Lo mismo que ahora. Empieza a poner caras. Trajeron a mamá. Trajeron a mamá 2 segundos. 2 segundos, sí. De hace gesto. hace una Empieza a cara poner maravillosa. gestos. Claro, pero ese sufría. Ese sufría en serio. Ah, Bueno, sí. entonces, no nos importa la muerte de nuestra madre ni de nuestra suegra. No nos importa los problemas que pueda tener una pareja por tener viviendo una anciana en su casa. No nos importa el bebé que quedó en esa casa. Claro, La no, pobreza la digna. pobreza digna. Qué bien que le sale. Qué bien que le sale, ¿no? Sí. No importa nada. Y además, se puede hacer. De no pensar. no lo dice, ¿eh? Claro. De no pensar. No porque pensar, claro. si no- Pero no pensar en qué, no pensar en el otro. Lo que muestra es un poco lo que se va a venir en los 90. Esperándola, que poco se puede hacer con la gente, porque lo que muestra esa película es lo que va a venir después en los 90. Si bien muestra a un tipo que participó en La Pesada, es decir, que estaba haciendo referencia un poco al pasado muy cercano en esa época, en el 85, también estaba anunciando algo de lo que iba a ser el individualismo, que obviamente que existía en la época del 80, pero que se iba a acentuar en la década del 90, que es, me importa un carajo el otro. Tenés viviendo una anciana en tu casa y no sabés qué hacer, no me importa. Se murió, tampoco me importa. Sin etcétera. embargo, hay en la cuestión temporal de la película, que utiliza con muy buen criterio el hecho de no situarla en un año Sí. específico, Claro. da la impresión de que ocurre a mediados de los 70. Ocurre en la época del como proceso. contextualizada en esa época. A mí me parece que la película está situada No sé, porque Brandoni... al final de la... O sea, Vamos a decirle Brandoni ya, ¿no? la cuestión Sí. social en la película Sí. no está planteada, no se sabe qué es No lo se que sabe qué pase en época el es. país en esa época,
Pero sin embargo, el personaje de Brandoni da alguna pauta de qué momento se está viviendo. Más o menos, ¿sabes por qué? Porque Brandoni en un momento hace algo, le importa un carajo, ¿no? Cuando llama al Sí, Cana. Claro, le importa un carajo, pero hace algo para mostrar que le importa, porque la importancia ahí era el prestigio en el barrio y en la familia, no el otro en tanto amado, ¿no? Sí. No importaba el amor. Pero Brandoni empieza a hacer algo. Y cuando empieza a ver qué contactos tiene en la policía, los contactos que tenía se pierden. Ya habían dejado de tener poder. ¿Se entiende? Él Sí. dice, bueno, vamos a hablar con fulano que lo Sí, conozco. sí, sí, sí. Fulano que lo... Y había dos que lo habían metido en cana por tráfico de drogas. Cuestión que era más usual en la década del 80, el tráfico de drogas. Suponía yo, mientras me armaba una raya, suponía yo que la gente, la mano de obra desocupada del proceso, buena parte, se había empezado a dedicar a la falopa, Está bien, ¿no? interesante. Al narcotráfico. Bueno, ahí suponía está. yo, y habían empezado a caer algunos. Pero ¿qué pasó? En un momento lo soltaron. ¿No? En un momento lo soltaron. Al fin se hizo justicia. No, digo porque Bueno. yo siempre pensé Esperando la carroza como una visión de un pasado reciente y es muy interesante esta visión. En los velorios te agarran estas cosas vos, Claro. siempre. Sí, sí, sí. De pensar de que Esperando Yo la carroza en siempre- realidad está hablando de una época que todavía no había llegado en Me Argentina. parece que sí, en los 90. De los 90 me refiero, ¿no? Por ejemplo, la relación con el vecino. La relación con el vecino, que ahora se agudizó, era la de un molesto, no la de alguien que podía ayudarte. La vecina era alguien que se copiaba de vos. Era alguien que establecía una relación de rivalidad y de hostilidad con vos. Si vos hacías puche... Ahí está. Ahí está. Ella, claro, es eso. No era alguien que te podía ayudar. Ahí está. Es como una alucinación psicótica que me aparece una voz. Vos solo escuchás eso, no sé qué No, estás escuchando. no era de China Zorrilla, no. Bueno, entonces, el vecino ya no era alguien que te podía cuidar el hijo si vos te tenías que ir. Cosa que hizo mamá Cora con la vecina de enfrente, ¿no? Pero no era alguien que te faltaba un mango y le podías pedir ayuda, ¿no? O que entre los dos podían en el club del barrio, no sé, armar una actividad para ayudar a la escuela. No digo que eso haya dejado de existir, ¿eh? Obviamente que sigue existiendo, sigue pasando, pero me parece que en esta en la época de nuestro país, en los 90 empezó a debilitarse, si bien siguió existiendo, se empezó a debilitar fuertemente, y en los 80, por lo menos en esta película, está mostrando eso, ¿no? Como que si vos haces algo, el otro lo que puede hacer es copiarse, entra como una relación de especularidad, de hostilidad con vos, que no es que podría venir a ayudarte, a traerte el agua por lo menos que le sobró para que se pueda bañar tu hija, sino que lo único que puede hacer es establecer una relación de violencia o de hostilidad. ¿Qué le De pareció hecho- el final? De hecho, con la muerte se reorganiza todo. Con la muerte se reorganiza todo. ¿Por No, qué? la vuelven a querer a la madre. No solamente la vuelven a querer a la madre, en presencia de esta cuestión que tiene que ver con la muerte, sino que también la vecina que se había peleado con China Zorrilla, le trae el agua. ¡Qué tragedia! Pero además le trae agua, el agua que había sido motivo de la hostilidad. Claro. Frente a la muerte, olvido las ofensas. Sí. Igual los ravioles le salen duros. Sí. Sí, ¿Vos decís que tenía algo que ver con la cocaína? No, por, Lo que pasa es no, que para, por supuesto para que vos no, pero todo digo, tiene que ver con la no, cocaína. no pudieron ni Todo. comer, la mina la manda a comprar fiambre Claro, después. nadie quería comer. Bien. Entonces, Bueno, es una película que un poco tiene que ver con cómo empezamos el programa, que hace una mirada hacia el pasado, qué groso que sos. pero avisando en esa mirada hacia el pasado cómo podía venir el destino del país, y me parece que no se equivocó para nada. Me parece que no se equivocó para nada. ¿Por qué también? ¿Por qué? Esto es algo que pasó hace Sí. poco con los billetes. Sí. No me hagas así con el Con dedo. los billetes. No golpeé la mesa. ¿Qué pasó Claro. con los billetes? Sí. Sacaron Hace a los ruido. próceres Y sacaron- pusieron y animales. pusieron En extinción. Entonces, lo que también muestra la película, y quiero hacer referencia al final de la película, Eso. es el rechazo a todo lo que tenga que ver con la historia. Sí. ¿Encarnado en qué? Los El viejos. rechazo a los viejos. En la película, el viejo es una sí. molestia. El viejo es alguien que Sí. hay que sacarse de encima. Me parece que eso es una buena metáfora. No sé si Doria habrá sido consciente o no. Para mí que no.
Me di cuenta yo Usted solo. piensa Usted que es un no genio. siempre. Usted siempre piensa que los Todos artistas no los se bloques dan dice cuenta ahora, de ¿viste? eso. Que nadie Cuando dice- es obvio que se dan cuenta de eso. No. Para mí, que. Claro. Me parece que esta cuestión de ver a la vejez como un peso, como algo que hay que desembarazarse, tiene que ver con la posición frente a la memoria y la posición frente a la historia, de algo que hay que reprimir, que no hay que pensar. No solamente. Entonces, claro, mejor que no pensar. Claro. No solamente en función de no revisar nuestra historia, sino de no poder organizar un esquema de nación que nos contenga a todos. Sí. Entonces, Una mejor familia mínima. todo lo que tenga que ver con el pasado, mejor no hablar, como dice el personaje de Brandoni, y como dice Brandoni Brandoni mismo. mismo. Que poco se puede. 3 empanadas. 3 empanadas. ¿Por qué este tema vamos a escuchar ahora? Este tema, el de la vaca lechera, No. no, el tema este, ¿qué me pasó a mí? Cuando vi la película por primera vez, tenía 10 años, estábamos con mis compañeros ahí escabeando, viendo la Muy película. jóvenes, sí. Me dio muchísima gracia. La segunda vez que la vi también me dio gracia. Esta tercera vez, como más o menos podía prever las escenas de humor, no me dio tanta gracia. Y lo cuando se bajoneó. corrió el humor, El humor. Sí. de la película, era pura terrible. angustia. Era Sí. una mierda. Te sí. das cuenta Ah. que, como decía antes, de la verdad y la mentira, también la comedia y la tragedia Sí, están a un están paso. ubicadas, como decía un señor que llamaba Richard Marx, el cantante de Richard pop. Marx, El sí. cantante de pop. Ochentoso. Sí. No, Carlos Marx. Son dos momentos dialécticos Sí. que no pueden pensarse uno sin el otro. Bueno, la comedia, cuando no la pude ubicar como tal, porque ya conocía los chistes, hizo que sean más evidentes los aspectos trágicos. La película es un grito permanente, están Ujú. gritando, Todo angustiados, el tiempo. permanentemente en toda la película. Entonces me generó mucha angustia. Entonces elegí este tema de, Algo, pum para de arriba, me Cesárea imagino. Évora para relajarme un poco. Ah, bueno, usted Sí. se relaja raro. Una casa en el cielo. www.elnidodelcuco.com.ar. Una revista con todas las letras.